Se abre la audiencia en vista pública en el expediente 5827-2014, formado por apelación directa de sentencia en amparo en la acción constitucional de amparo promovida por Lili Maribel Morales Arriaza de Oliva contra la Junta Directiva de la Copropiedad Pacífico All Seasons Vía Club de este país. La Secretaria General Adjunta dará lectura a la parte conducente de las consideraciones y a la parte resolutiva del fallo apelado y efectuará las advertencias reglamentarias respectivas de esta audiencia. En la parte considerativa de la sentencia de 24 de noviembre de 2014, dictada por el Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del Departamento de Escuintla, constituido en Tribunal de Amparo, se estableció: en el asunto subjúdice es factible evidenciar que por parte de la postulante del amparo no se cumplió con la debida observancia del mismo, previamente acudir a esta garantía constitucional, toda vez que independientemente de que el reglamento de copropiedad y administración de la copropiedad Pacific All Seasons Vía Club le resulte o no también aplicable a la aludida amparista, la tesis sustentada por la misma consiste en que dicho reglamento sí le es aplicable a ella en el desempeño de sus actividades domésticas de conformidad con su escrito inicial y los diversos alegatos presentados por la misma y la tercera interesada emplazada a instancia de ésta, en los cuales, entre otros aspectos, ha argumentado que dicho reglamento no establece en ningún momento la sanción que a ella se le impuso y que, en todo caso, la Junta Directiva no tenía la facultad legal para imponérsela, ya que el órgano máximo de la copropiedad resulta ser la Asamblea General de Copropietarios. Por lo que, partiendo de ella y con la salvedad antes asentada en cuanto a la aplicabilidad o no del aludido reglamento en el caso concreto, es evidente que como consecuencia para poder acudir al planteamiento de la presente acción constitucional de amparo, la interesada debió accionar previamente ante el mismo órgano interno, que inclusive ella misma reconoce como autoridad superior de la aludida copropiedad. Atendiendo a que de conformidad con el inciso H del artículo 10 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, para acudir al amparo deben necesariamente agotarse no solamente los recursos, sino también todos aquellos procedimientos ordinarios que de una u otra manera resulten aplicables e idóneos para atacar el acto contra el cual se reclama, así como sus efectos jurídicos, y en ese sentido el Reglamento de Copropiedad y Administración de Copropiedad de Pacific All Seasons Vía Club, en su artículo 25 establece atribuciones de la Asamblea General de Copropietarios, relacionando que efectivamente esa asamblea es el órgano supremo de la copropiedad y que sus facultades son absolutas y, entre otras, le corresponde según el punto 10 del precitado artículo, por lo que en caso concreto la postulante debió acudir previamente a esa asamblea en su calidad de órgano supremo de la copropiedad y por ende órgano superior de la Junta Directiva, que ahora constituye la autoridad impugnada, para formular ante la misma el planteamiento que resultare pertinente contra la decisión adoptada en su contra que constituye el acto reclamado, lo cual no constituye un acto definitivo, con lo cual no agotó el principio de definitividad. Por lo que, en conclusión, el amparo debe denegarse en forma definitiva por notoria falta de definitividad en su planteamiento. En virtud de lo expresado, el juzgador se abstiene de entrar a formular pronunciamiento expreso en cuanto a los demás hechos relacionados por la amparista en su escrito inicial, toda vez que, al haberse establecido la falta de uno de los presupuestos procesales de procedencia del amparo, como es la carencia de definitividad correspondiente, por virtud del erróneo señalamiento del acto reclamado, resulta innecesario e improcedente entrar a analizar otros aspectos fundantes de la acción incoada de la oposición formulada a la misma. Al resolver, declaró: sin lugar la acción constitucional de amparo planteada por Lili Maribel Morales Arriaza de Oliva en contra de la Junta Directiva de Copropiedad de Pacific All Seasons Vía Club. En consecuencia, se deniega la protección constitucional solicitada por las razones mencionadas y específicamente por la falta de definitividad. Por calificarse el amparo interpuesto de frívolo y notoriamente improcedente, se condena al abogado patrocinante Renato Josué Cruz Pineda con multa de 1,000 quetzales. Condena en costas a la postulante a favor de los más sujetos procesales que han intervenido en el caso concreto en forma mancomunada y solidaria.
De conformidad con lo establecido en el Acuerdo 1-2013 de esta Corte, se hace conocimiento de quienes intervendrán en la presente audiencia que para hacerlo cuentan con un tiempo de 15 minutos, tiempo en el cual deberán expresarse respecto a los agravios que reputan al acto reclamado. Además, deberán dirigirse directamente al tribunal, alegar en forma oral y abstenerse de dar lectura a cualquier documento, salvo autorización del presidente, concretarse el asunto planteado, ser breves, precisos y concisos y abstenerse de proferir expresiones irrespetuosas respecto a las partes y a los miembros del tribunal. Eso es todo, señor presidente. Puede hacer uso de la palabra el abogado Renato José Cruz Pineda, quien representa a la solicitante del amparo, requirente de esta vista pública y apelante, señora Lili Maribel Morales Arriaza de Oliva. Muy buenos días, honorables magistrados, excelentísimo señor presidente de este máximo tribunal constitucional. En uso de la facultad que me establece la ley, procederé a vertir los argumentos para manifestar los agravios del fallo recurrido, al cual se le interpuso recurso de apelación y es de conocimiento el día de hoy de estos honorables magistrados. La sentencia de fecha 24 de noviembre del 2014, emanada del juez de primera instancia civil y económico coactivo del departamento de Escuintla, constituido en Tribunal de Amparo, adolece de ciertos vicios de ilegitimidad, con lo cual causa los agravios subsiguientes. En primer término, el primer agravio, honorables magistrados, es que el juzgador aduce que no se cumple en la interposición del amparo con el principio y presupuesto procesal de definitividad, lo cual no es cierto. Ello lo concluye el juzgador razonando que debió acudirse en primera fase al órgano interno, en este caso la Junta Directiva de la Administración de la Copropiedad Pacific All Seasons Villas Club, previo a acudir a amparo. Hace ese argumento manifestando que es la autoridad superior y por ende debió haberse dado a conocer su impugnación a la Asamblea General de Propietarios, lo cual no es factible. Y en ninguno de los 48 artículos originarios del reglamento de la copropiedad establece de forma expresa la existencia de un recurso idóneo, el procedimiento, el plazo para interponerse, los requisitos que deben agotarse e inclusive quién lo va a conocer o quién lo va a resolver, porque es de conocimiento, honorables magistrados, que en la doctrina y en la ciencia del derecho los recursos pueden conocerse por la misma autoridad o ser recursos que se elevan al superior jerárquico. Todo eso no está estipulado en el reglamento de copropiedad, lo cual tampoco es ilícito o ilegítimo, porque en uso de la manifestación de voluntad que ellos tuvieron al emitir sus normas de reglamento interno, previeron que un acto de la Junta Directiva, una resolución como la que causó el acto agraviado, era un acto definitivo y no susceptible por recursos idóneos que estuvieran predispuestos en su reglamento interno. Por ello, no es cierto que no se agotaron los procedimientos. E inclusive el juzgador en su sentencia detalla que los mismos están contenidos y desarrollados en el reglamento, específicamente en los artículos 14 y 25 del mismo, lo cual es falso y carece de toda certeza. El artículo 14, honorables magistrados, hace relación a los órganos de administración y estipula que existe la Asamblea General de Copropietarios como máximo órgano, una junta directiva que atiende ciertos aspectos a los cuales le fueron delegados y el administrador. Sin embargo, no establece la existencia de un recurso o la posibilidad de interponer el mismo, sus requisitos, plazo y el procedimiento a aplicar. El artículo 25, en el cual el juzgador funda su resolución, tampoco señala la existencia de un recurso, porque habla solamente de cuáles son las atribuciones de la Asamblea General de Copropietarios. Es decir, que con una simple relación de jerarquía, señores magistrados, no podemos concluir que se reguló un recurso idóneo para enervar los efectos del acto reclamado, al cual se acudió en amparo. Quedarían las dudas: ¿ante quién se debe interponer ese recurso? ¿Cuál es el plazo para hacer uso del mismo? O también, ¿qué requisitos debo cumplir para poder hacer uso del mismo? ¿Qué procedimiento se seguirá? ¿Quién lo conocerá? E inclusive, ¿lo va a resolver la misma autoridad o lo va a elevar a la autoridad superior?
Por ello, señores magistrados, los 48 artículos y los 2 instrumentos públicos que amplían y modifican ese reglamento no preceptúan de forma expresa un recurso idóneo para enervar los actos del acto reclamado mediante el cual se interpuso el amparo. Por lo cual se concluye que sí se agotó, sí se cumple con el principio de definitividad. El segundo agravio, honorables magistrados, es el incumplimiento de la obligación legal que prescribe el artículo 26 del Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, que establece las disposiciones reglamentarias y complementarias en materia de ley de amparo, exhibición personal y constitucionalidad. Ello porque el juez, bajo su estricta responsabilidad al momento de recibir el informe circunstanciado o los antecedentes de la autoridad impugnada, debió hacer esa calificación de los presupuestos procesales, y la hizo, y efectivamente por eso le dio curso y trámite a toda la acción de amparo. Sin embargo, llama mucho la atención porque hasta el momento de la sentencia el juez concluye que ya existe una bilateralidad, que habiendo podido conocer los argumentos de la parte contraria, él está en las condiciones adecuadas para hacer calificación de si se cumplen o no los requisitos o presupuestos del principio de definitividad y todos los presupuestos procesales para interponer un amparo. Es decir, ¿por qué lo hace hasta el momento de fallar en sentencia de amparo? ¿Por qué no lo hizo cuando lo preceptúa el artículo 26? Porque sí se cumplían. En su momento él calificó que todos los presupuestos procesales se habían cumplido por mi ahora patrocinada y por eso le dio curso a la acción constitucional de amparo. El tercer agravio, honorables magistrados, es que en la consideración y redacción de la sentencia se citan los siguientes expedientes, los cuales con la venia del honorable magistrado procederé a dar lectura. Es el 2552-2008, el expediente 189-2010 y el expediente 2172-2012, todos de la Honorable Corte de Constitucionalidad, donde concluye el juzgador que se ha resuelto que es requisito imprescindible la previsión de un recurso de la ley que rige el acto. Señores magistrados, en el reglamento de copropiedad y administración no se establece la regulación de ningún tipo de recurso y no podemos concluir por la simple relación de jerarquía que debió haberse hecho de conocimiento de la Asamblea General de Copropietarios. ¿En qué plazo, señores jueces? ¿Con qué requisitos? ¿De qué forma iba a plantear un recurso que el reglamento no prevé? Es decir, que al interpretar estos expedientes y darle lectura literal a lo que ustedes en su momento han resuelto, no solo el juzgador pretende sorprender a las partes fallando en base a expedientes que no son aplicables, sino que los mismos expedientes concluyen en que es imprescindible la previsión en la ley que rige el acto del procedimiento y del recurso idóneo para obtener la revisión del acto reclamado. Eso no sucede en el reglamento de copropiedad. El mismo obra en autos y no hay en ninguno de sus artículos la literalidad expresa que regule un recurso idóneo para atacar los efectos de una resolución de la Junta Directiva. Como cuarto agravio y último, el fallo recurrido menciona que se abstiene de hacer pronunciamiento en cuanto a los demás hechos, precisamente porque el juzgador extemporáneamente, fuera de facultades legales, decide calificar los presupuestos procesales hasta la emisión de la sentencia misma de primera instancia de amparo y concluye que es innecesario e improcedente entrar a analizar otros aspectos fundantes de la acción incoada y de la oposición formulada a la misma, lo cual viola a todas luces, señores magistrados, el artículo 42 del decreto 1-86 de la ley de amparo, que prescribe la obligación del Tribunal de Amparo de examinar todo aquello que formar real y objetivamente resulte pertinente. El Tribunal de Primera Instancia pretende aducir que no se cumplió el principio de definitividad, lo cual sí lo hizo en su momento y por eso se le dio curso a la acción de amparo. Y en sentencia, tomando como único argumento un principio de definitividad que sí se cumple al momento de interponer la acción, no entra a conocer el fondo del asunto. El quid juris del amparo fue el abuso de poder y el exceso de las facultades legales de la Junta Directiva de la Copropiedad Pacific All Seasons Vías Club, quien mediante un acta que es la 4-2014 de fecha 10 de abril de 2014
resolvió prohibir a mi patrocinada el ingreso a la copropiedad, aduciendo que tenía la facultad para hacerlo, aun cuando ella ha contado con el respaldo de varios de los inquilinos a quienes ella presta sus servicios de oficios domésticos. Ellos confunden, honorables magistrados, el derecho de propiedad privada y aducen tener ese derecho, mas no es así, porque ellos son un órgano de administración que está encargada de atender todos aquellos asuntos para el buen desempeño de las labores cotidianas de esa administración, mas no pueden prohibirle el ingreso a una persona, máxime cuando la persona está autorizando a que realice funciones domésticas en su propiedad privada. El uso de las calles es de uso para todos los copropietarios, todos tienen una parte alícuota, sin embargo ellos se atribuyen esa facultad de prohibirle la entrada a mi patrocinada para realizar sus servicios domésticos y ganarse su trabajo y el pan diario. Es así como ellos resuelven sancionar, limitarle el ingreso a mi patrocinada, porque aducen que se cometió una falta al reglamento, falta que tampoco está regulada en el reglamento porque no prevé como sanción la facultad de prohibirle el ingreso a un empleado autorizado por un propietario. Con esos dos argumentos fue el quid juris del amparo de primera instancia. Sin embargo, el juez, al aducir que no se cumplió con el principio de definitividad, él consideró, contrario al artículo 42 del decreto 1-86, que ya no era necesario entrar a conocer todos los demás argumentos legítimos y fundamentos legales que sustentan esta acción. Ellos aducen tener un derecho de propiedad privada, lo cual no es cierto y no les asiste. A quienes les asiste es a los propietarios individualmente en sus propiedades y en parte alícuota en los bienes de uso común. Ellos simplemente son un órgano de administración que no pueden arrogarse facultades ni derecho de propiedad que no les asiste. Todo ello, honorables magistrados, mediante la sentencia de primer grado, que ahora es de conocimiento de ustedes mediante recurso de apelación, viola el derecho al proceso legal, el derecho a la justicia, el derecho a la defensa, el derecho al trabajo, porque el juzgador aduce que no se cumplió un principio de definitividad pretendiendo basarse en que solo por la relación de jerarquía entre la Asamblea General de Copropietarios y la Junta Directiva debió hacerse de conocimiento de dicha asamblea, lo cual violenta inclusive los expedientes de los cuales yo ya le hice lectura. Por lo cual, en conclusión, solicitamos se declare con lugar el amparo que se promueve contra la Junta Directiva de la Copropiedad Pacific All Seasons Vías Club y en consecuencia se deje en suspenso definitivamente la resolución de disposición contenida en el punto tercero literal C del acta 4/14 de la sesión ordinaria de fecha 10 de abril del 2014 por abuso de su autoridad y exceso de las facultades que la ley que les rige ellos han transgredido, de la Junta Directiva de la Copropiedad Pacific All Seasons Vías Club, por medio de lo cual se ha prohibido definitivamente el ingreso de mi patrocinada a la copropiedad. Muchas gracias. Puede hacer uso de la palabra la abogada Indira González Castro, quien auxilia a la autoridad denunciada, Junta Directiva de la Copropiedad Pacific All Seasons Vía Club, quien comparece a través de su presidente. Muchas gracias. Buenos días, honorables magistrados de la Corte de Constitucionalidad. En este momento me permito dirigirme a ustedes con el objeto de solicitar que se confirme la sentencia de primer grado de fecha 24 de noviembre del año 2014 proferida por el Juzgado de Primera Instancia Civil Económico Coactivo del Departamento de Escuintla, constituido en Tribunal de Amparo, conforme a la sustentación fáctica y jurídica siguiente. Pacific All Seasons Vías Club es un condominio de propiedad privada, el cual optó por limitar el libre ejercicio del derecho de propiedad en el momento de regirse, valga la redundancia, por el régimen de copropiedad y su reglamento. Esta limitación voluntaria al ejercicio y goce en el derecho de propiedad, una vez inscrita en el registro de la propiedad, se convierte en disposiciones obligatorias para todos los copropietarios
y conforme a lo que se establece en el artículo 1 del reglamento, que habla sobre la aplicabilidad del mismo, no solo a los copropietarios, sino a los vecinos, los usuarios, los ocupantes o cualquier persona que por cualquier título se encuentre en la copropiedad. Esto quiere decir que las normas ahí contenidas son de obligada observancia en todas las relaciones que se den en la copropiedad. El artículo 13º del reglamento establece las que son normas de convivencia en la copropiedad, las reglas de conducta que se dicten no solamente en el reglamento, sino las que acuerde la asamblea, disponga la junta directiva o el administrador. Y son estos 3 órganos de administración los encargados de velar por la armonía, la paz y que haya un ambiente de respeto entre los copropietarios. De hecho, también en el reglamento se establece que son los copropietarios los responsables de la conducta de sus invitados, de quienes ocupen sus casas y de sus empleados. Fue realmente basadas en este artículo 13º que le permite a la junta directiva y al administrador regular la armonía en la copropiedad, que con fecha 10 de diciembre del año 2004 se dictó la circular 3/2004, en la cual se fijó el horario de ingreso y de egreso del personal doméstico y de jardineros en la copropiedad. Para retomar el orden en la administración, el día 1 de abril del año 2014, el administrador procedió a hacer una reunión donde les recordó a todos los horarios de ingreso, y el día 2 de abril la amparista pretendió salir fuera de horario con una cama del condominio. El administrador, en virtud de las facultades de las que ostenta por la razón de su cargo, le indicó que podía hacerlo, pero al día siguiente y dentro del horario que estaba permitido y establecido en la circular. La amparista en ese momento tomó una actitud violenta contra el administrador, profiriendo palabras soeces y somatando la puerta salió del condominio. Se le indicó que en virtud que había faltado el respeto, ella al día siguiente no podía entrar para que meditara sobre su actitud, habiendo el administrador hecho del conocimiento de sus patronos la medida disciplinaria que iba a tomarse por la actitud que había tomado. Pero realmente fue la amparista quien, una vez transcurrido ese día, no se volvió a presentar a la copropiedad, sino que simplemente empezó a proferir amenazas de las cuales escucharon todos los empleados, y esta situación se agravó. Se agravó hasta el hecho de que el día 10 de abril la junta directiva se vio obligada a tomar una resolución para preservar la armonía en la copropiedad, y en virtud de la animadversación que estaba provocando este hecho, que decidió vedar permanentemente el ingreso al amparista a la copropiedad. Consta en autos que a través de una comunicación enviada el día 28 de abril del 2014 a la Administración Central, la amparista, a través de su abogado, reconoce que faltó el respeto y pide una disculpa, solicitando que se le volviera a ingresar. Como esto no le fue posible, el día 19 de mayo, con su abogado, la amparista vuelve a presentarse a la copropiedad con la carta de otra persona que no es copropietaria, y cuando se le ratifica la decisión de la junta directiva, profiere una amenaza y dice que se va a ir al Ministerio Público. Y es específicamente ese mismo día, 19 de mayo, que la señora va al Juzgado de Paz del Puerto de San José
y pide medidas de seguridad a su favor y en contra del administrador, y se da inicio a una investigación por delitos de violencia contra la mujer, pues ella indica que se le acosó sexualmente y que se le agredió en forma verbal y física. Vale decir que esa investigación tuvo conocimiento un juzgado en Escuintla y le dieron falta de mérito. No obstante, la amparista no solo no cumplió con el principio de definitividad, sino pretende sorprender al tribunal diciendo que no fue sino hasta el 11 de junio del año 2014 que ella se enteró a través de una notificación que le hicieron dentro de la medida de seguridad, que se enteró que estaba vedado su ingreso a la copropiedad. Pero realmente de las constancias procesales puede resumirse y ver que esto no fue así. En todo caso, la discusión se centra yo la centraría en dos pilares. Uno es si la resolución de la Junta Directiva es recurrible ante un órgano interno, y la otra si existe un procedimiento o requisitos especiales para la impugnación de las resoluciones. El artículo 25 del reglamento establece que la asamblea es el órgano superior supremo y que tiene atribuciones y facultades absolutas para conocer de cualquier cuestión que se dé en la comunidad de los copropietarios. Esto no es simplemente como menciona el abogado de la amparista, que dice que por una simple relación de jerarquía. No es una simple relación, de hecho es una jerarquía en la que la asamblea es quien debió haber conocido sobre cualquier impugnación que pudo haberse hecho, porque las resoluciones de la Junta Directiva no son con poder absoluto, sino lo es la asamblea, y eso puede concluirse del contenido del artículo 14 y del 25. Respecto a si existen requisitos y procedimientos dentro del reglamento, me permito citar el contenido del artículo 45 del reglamento, que tiene un epígrafe que se le denomina regulación total, y dice que todo lo que no se regule en ese reglamento deberá seguirse conforme a lo que establece el Código Civil y el Código Procesal Civil y Mercantil. Esto quiere decir que dentro de la normativa sí existe el procedimiento a seguir que se encuentra contenido en el Código Procesal Civil y Mercantil. Las resoluciones de la Junta Directiva sí son recurribles ante el órgano superior, y es por ello que puede establecerse que la amparista no agotó los procedimientos de carácter ordinario y como consecuencia el acto reclamado contra el que promueve la acción no reviste la cualidad de definitividad. Es por ello que en nombre de la Junta Directiva yo solicito que se declare sin lugar el recurso de apelación planteado y se confirme la sentencia recurrida. Muchas gracias. Puede hacer uso de la palabra la agente fiscal Lucrecia María Vázquez Casasola, del Ministerio Público. Muy buenos días, honorables magistrados. Esta Fiscalía comparte el criterio sustentado en la sentencia de amparo de fecha 24 de noviembre del 2014, toda vez que Pacific All Seasons Vía Club cuenta con un reglamento el cual obra en autos contenido en la escritura pública número 90 de fecha 29 de mayo de 1996.
en el cual, en el artículo 46, del cual solicito la venia para dar lectura únicamente en la parte conducente, se establece que los casos no previstos podrán resolverse dentro de sus respectivas atribuciones por la Asamblea General de Copropietarios, por la Junta Directiva o por el administrador. De esa cuenta, esta Fiscalía estima que previo a acudir a esta acción constitucional, debió hacer del conocimiento de la Asamblea General lo resuelto en el acto reclamado ante la Asamblea General de Copropietarios como órgano superior, en virtud de lo cual, ante el incumplimiento del principio de definitividad y en atención a lo estipulado por el artículo 19 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad y de la jurisprudencia constitucional emanada por esta honorable Corte, que se impone la obligación del accionante que previamente acudir al amparo se agoten todos los recursos y procedimientos establecidos en la ley rectora del acto para dirimir la controversia. Así ha quedado asentado en las sentencias de 1506-2013 y en el expediente 4889-2009. Por tal motivo, esta Fiscalía, con todo respeto, solicita que sea declarado sin lugar el recurso de apelación planteado, se confirme la sentencia avenida en grado y, en consecuencia, sea denegado el amparo promovido, emitiéndose las demás declaraciones que corresponden conforme la ley rectora. Únicamente. Se clausura la audiencia vista pública.